Lucas capítulo 9, en el versículo 1, leíamos: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquiera casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. En el versículo 7, Lucas trae a colación a una persona oscura, una persona de las tinieblas, una persona sumida en sus delitos y transgresiones, una persona pagada de sí misma, una persona dedicada a toda clase de desórdenes, en todos los niveles. Herodes. De este Herodes dice Lucas: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, y otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahondemos un poco en este asunto de la persona de Herodes. Este Herodes construyó Tiberias como su capital, en la zona occidental del mar de Galilea. Era el gobernador de Galilea y de Perea. Era hijo de Herodes el Grande y de una mujer samaritana. Fue llamado Antipas, por eso se le conoce como Herodes Antipas. El mismo Lucas ya hizo referencia a Herodes en el capítulo 3, versículo 19 al 20. Te los leo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y habíamos dejado ese asunto ahí pendiente y llegó el momento de concluirlo. Sí. En el Evangelio de Mateo, la historia es más completa. Allá en el capítulo 14, versículo 1 al 12. Entonces vamos a irnos allá un ratico. ¿Por qué no? Quiero que agotemos este asunto de Herodes y de una vez lo dejemos listo. Dice entonces Mateo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Claro, recién los discípulos habían sido comisionados por Jesús, ¿recuerdas? Para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, para que resucitaran muertos, para que sanaran leprosos, para que predicaran el Evangelio del Reino. Entonces, este efecto multiplicador de predicadores enviados por el Señor Jesús arma un boom. Entonces, Mateo nos dice que Herodes le dice a sus criados: sí, porque hay un séquito enorme detrás de cada gobernante. Y vamos a ver que en el caso de Herodes no eran pocos sus criados y la gente que lo rodeaba. ¿Y qué es lo que dice Herodes a sus criados?
por lo menos en el Evangelio de Mateo, dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Es que recordemos que Herodes asesinó a un profeta del Dios Altísimo. ¿Por qué lo asesinó? Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Bueno, uno se puede imaginar, ¿será que Juan cometió algún delito grave? Pues para que, además de encarcelarlo, lo encadenen como el peor de los criminales. Uno puede pensar eso, porque está como preso de alta peligrosidad. Pues fíjense que no. ¿Saben qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Decirle algo a Herodes a causa de Herodías, que en este momento era la mujer que vivía con él, pero antes había sido la mujer de Felipe, hermano del mismo Herodes. El hombre estaba ahora viviendo con su cuñada como su mujer. ¿Y qué le decía Juan a Herodes? Lo que todo predicador debe hacer, la verdad. ¿Qué le decía Juan? Dice el versículo 4 del capítulo citado del Evangelio de Mateo, no te es lícito tenerla. Vámonos un poco a la historia que ha conservado este episodio. Es que este Herodes Antipas en su momento se había casado con la hija del rey Aretas IV, que era el rey de los árabes, nabaetanos. Sin embargo, en una visita que hizo a Roma, se hospedó en la casa de su medio hermano Filipos. Se quedó encantado de la esposa de éste y se la llevó a Galilea. No para el asunto ahí. Al saber lo sucedido, su primera esposa, la hija de Aretas, de la cual él se divorció, huyó al hogar de su padre, para donde Aretas, se fue para donde su papi. Y éste envió un ejército que derrotó severamente a Herodes Antipas. El historiador Josefo dice en sus escritos que muchos de los judíos consideraron esta derrota, como un castigo divino sobre este tetrarca por haber matado a Juan. Interesante, ¿no? La historia. Volvamos al texto de Mateo, en el versículo 5. Mateo es claro, y Herodes quería matarle a Juan. ¿Pero por qué no lo mataba? Porque le temía al pueblo. Claro, es que Juan era tenido por la gran mayoría como un profeta, como un hombre de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el pasaje, dice esto, es que no solamente Herodes, como según Mateo lo dice, quería matar a Juan, sino que aparece otra conspiradora, Herodías, ¿sí? La que había sido mujer de Filipo, que ahora era la mujer de Herodes. Dice Marcos. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y cuando Herodes oía a Juan, se quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. ¿Te das cuenta? Estamos en la presencia de un hombre de doble ánimo. A veces escuchando y temiendo y queriendo, pero en otras preso de sus pasiones. Juan estaba preso físicamente en la cárcel, pero Herodes era un preso
también de la caída, de su naturaleza carnal. Claro, y se le presenta la oportunidad. Vuelvo otra vez al Evangelio de Mateo. El versículo 6 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Miren, esto suena como un plan de la tal Herodías. Claro, ella conocía las debilidades y los caprichos del tetrarca. Y entonces, ¿saben qué hace? Le sirve en bandeja a su hija. Salomé, como es llamada en uno de los evangelios. Esta hija de Herodías danza para Herodes, una danza sensual seguramente, de esas exóticas. Y claro, era el cumpleaños de Herodes. ¿Cuánto borracho no habría allí, incluyendo al mismo Herodes? Y Herodes, ¿saben qué? Muerde la carnada, se traga el anzuelo y tal vez hasta la vara. Entonces, como esta joven danza levantando las pasiones de Herodes, miren lo que hace. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Un hombre alicorado, lleno de pasiones, abre la boca y promete, quizás sin pensar. ¿Y por qué pensamos que era un plan, algo preconcebido? Porque dice el texto en el versículo 8, ella, Salomé, instruida primero por su madre, Herodías. Se ve que la llamó y venga acá, porque una vez ustedes le dance así a Herodes, él le va a prometer esta vez y la otra. Es que, ¿qué más se puede esperar de alguien que no ha nacido de nuevo? Entonces, esta joven, como moped manejado por la titiritera Herodías, le dice a Herodes: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto es abominable. Madre e hija sentencian a Juan el Bautista. Son las autoras intelectuales y Herodes va a ser el sicario. Y dice el versículo 9, entonces el rey se entristeció. Abonémosle, tratemos de pensar que en él había algo de conciencia todavía, que en él se abrigaba algo de temor, porque Juan realmente era temido y respetado por la gran mayoría. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Como él se había juramentado y lo había hecho, como vamos a leer más adelante en el Evangelio de Marcos, delante de muchos testigos importantes, dice la Escritura que, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. ¿Ves? Hay promesas y palabras que no se deben dar, pero Herodes no pudo y no supo poner freno ni a sus pasiones ni a su lengua. Y dice la Escritura, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Es decir, agregó esto a todas sus maldades. ¡Qué cumpleaños más oscuro! ¡Qué cumpleaños tan lleno de tinieblas! Bien dice un proverbio que hay alegrías que terminan en tristezas. Lo que era una gran cena se convirtió en una gran ejecución. Todo lo que me pidas, te daré. ¡Wow! Hasta la mitad de mi reino, dice en los otros evangelios. Todo lo que me pidas. Pero solo había una cosa que esta jovencita quería, instruida por su madre. Y dice la Escritura, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. ¿Y saben qué hace la joven? Y ella,
la presentó a su madre. Qué triste papel jugaron en la historia estas dos. Entonces, dice Mateo, llegaron sus discípulos, los de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, como se hacía con los judíos. Y agrega, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fuerte. O sea, lo que hemos escuchado fue real. Pudiese uno pensar, bueno, ¿y dónde estaba Dios que no protegió a Juan el Bautista? Son preguntas como que nosotros sí podemos hacernos, pero Dios verá por qué guardó silencio en ese momento. Usted y yo ya con mente renovada sabemos que pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden hacer nada con nuestra alma. Esclavos del Evangelio de las añadiduras, muchos pasamos por alto esto. Juan el Bautista fue uno de aquellos que no negó el nombre de Dios por agradar a los hombres. Y era un gobernante, Herodes, que pudo haberlo puesto a vivir, pero bien bueno, pero no. Juan era leal a su labor de profeta para Dios. Y él no estaba procurando hacerle la vida imposible a Herodes. Por el contrario, recordemos que Juan era aquel que llamaba al arrepentimiento. Arrepentíos, decía, y haced frutos dignos de arrepentimiento. Su anhelo era que Herodes fuese salvo, juntamente con Herodías, juntamente con Salomé, juntamente con Filipo, juntamente con todo ese engranaje podrido de Roma. Pero no. Quiero que leamos atentamente la misma historia en el Evangelio de Marcos, completica. Está en el capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice así: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Qué lindo, ¿eh? Este Marcos me gusta. Ante esta fama del Señor Jesús, la gente empezó a hablar. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado. Y por eso tiene poder para realizar milagros. Qué grupo interesante ese, ¿cierto? El versículo 15 dice, otros decían, es Elías. Recuerden que están comparando al Señor Jesús con gente poderosa, pero es que había algo más que Juan el Bautista por allí caminando. Había alguien más grande que Elías por allí rondando. Y saben, otro grupo decía, en fin, es un profeta como los de antes. Sí, como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como Miqueas, como Nahum, como Sofonías, como todos aquellos que en el historial del Antiguo Testamento se habían puesto del lado de Dios y para Dios vivían y para Dios morían. Marcos dice en el versículo 16, pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Pero uno, ¿cómo puede decir esto sin que le tiemble la voz? Está hablando del asesinato que había llegado a cabo contra Juan el Bautista y tal vez quiera pensar en el fondo que de alguna manera había vuelto a la vida. Y aquí es donde comienza lo que quería hacerte énfasis, porque Marcos va más allá en algunos aspectos. Dice, en efecto,
Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encarcelaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. ¿Usted se imagina la prensa amarillista de aquella época, toda la tajada que le sacaron a estos los medios? Tal vez no para censurarlo, porque recordemos que Roma era la meca del paganismo, de todos los excesos. De alguna manera, Juan llega a Herodes o Herodes llega a Juan, porque dice, y Juan le había estado diciendo a Herodes, mira qué lindo Juan, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Si usted va al Antiguo Testamento, se dará cuenta que así es. Qué interesante, Juan no tenía un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. No, la ley de Dios para Juan, como lo sabemos, es la misma para todo el mundo. Pero aquí aparece la señora esta. Usted me está como repitiendo, pues fíjese que sí, pero en otras palabras. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Ella veía que se le estaba yendo la provisión. Ella vivía espléndidamente, la Herodías esta, antes con Filipos y sin ningún empacho, dejó a Filipo y se fue con el cuñado. Entonces, deseaba matarlo, pero mira lo que dice Marcos, pero no había logrado hacerlo. Quiero que notes hasta dónde puede llegar la naturaleza caída de un ser humano. No hay respeto por nada ni por nadie. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía. Miran, el mismo perjudicado, entre comillas, por la sinceridad de Juan, predicando la palabra de Dios, era el que, temiéndole, evitaba que Herodías matara a Juan, aún Herodes queriéndolo. Y miren algo que dice las Sagradas Escrituras acerca de Juan. Pues sabía Herodes que era un hombre justo y santo, Juan el Bautista. Yo creo que Herodes no sabía por qué temía, pero es que la integridad de Juan hacía reflexionar a cualquiera. Es más, por esto el Evangelio de Marcos lo estamos trayendo a colación, porque mira la intimidad a la que llega. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. No pudo entrar Herodes a la salvación, como no pudieron entrar aquellos que escucharon a Pablo en su predicación. ¿Recuerdan? Aquellos tribunos y aquellos gobernadores y aquel rey. Por poco me persuades, le dijo uno, de ser cristiano. Lo escuchaba con gusto. Este Herodes representa a la gente que escucha mucho, pero no llega a ninguna parte con el mensaje del Evangelio del Reino. Aquí viene el plan otra vez. Por fin se presentó la oportunidad, la que estaba buscando Herodías, de matarlo. Y en su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales. Es que los comensales de aquella noche no eran cualquiera. Por eso Herodes no pudo, aunque lo podía haber hecho, le pudo más el qué dirán. Dio un banquete a sus altos oficiales y a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La crema y nata de la sociedad romana estaba allí. La hija de Herodías, dice la Escritura, entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Claro, ¿recuerdas? Ebrios, sin control. Y él le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo el rey a la muchacha y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino, lo que hace un borracho, ¿no? Entonces Marcos me cuenta, ella salió a preguntarle a su madre, le dijo un tantico rey, tapo. ¿Qué debo pedir?, le preguntó a la mamá. Y mira lo que es una mamá ajena a todo principio moral.
Una mamá que puede usar a su hija e inducirla a la prostitución, como lo está haciendo acá con su hija. Una madre, entre comillas, que le enseña a su hija que hay que hacerlo todo por la plata, por la posición social, por guardar las apariencias. ¿Cómo así que este profeta, este predicadorcito, viene a decirnos que lo que estamos haciendo nosotros es malo? Pero si nosotros yo soy la reina y mi marido es el rey, ¿quién nos puede pedir a nosotros cuentas? Se le olvidó que para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué debo pedirle? Y le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y la niña, la joven, fue corriendo, dice Marcos, enseguidita salió corriendo a presentarle al rey su petición. Y le dice, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Yo creo que se le pasaron los tragos al hombre, porque dice, el rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El verdugo, dice la Escritura, decapitó a Juan en la cárcel. ¿Te imaginas? Juan estaba allí, tal vez durmiendo ya, y llegan. ¿Qué pasaría por la cabeza de Juan antes de que se la cortaran? Y dice, y volvió con la cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha. ¿Qué hace uno con una cabeza? ¿Te das cuenta el punto de degradación al que había llegado la alta sociedad de aquella época? Muy similar a lo de hoy en día. Cosas más espeluznantes hemos escuchado a través de los medios que hacen aquellos que supuestamente son los dirigentes y los grandes comerciantes de este planeta en sus orgías y en sus fiestas privadas. No estamos mejor que ellos. Entonces termina el asunto. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Sí. Lucas entonces en el versículo 7 del capítulo 9 nos recuerda, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Y claro, procuraba ver, él necesitaba verificar si era Juan el Bautista que había resucitado. Pero no, era el dueño de Juan el Bautista y a la vez el dueño de Herodes, nuestro Señor Jesús, el que estaba haciendo todas estas cosas. Permítanos entonces a nosotros el Señor, en este tiempo, poder entregarle a la gente lo que la palabra del Señor dice. Algunos vendrán a arrepentimiento, otros hasta intentarán matarnos, otros hasta lograrán matarnos. Pero recuerda, el mensaje latente de los evangelios aún es: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Juan escogió bien. Para muchos desde el sistema caído, desde el mundo caído y sin nuevo nacimiento, dirán, perdió. No. Aquí el que perdió abiertamente fue Herodes. Aquí la que perdió abiertamente fue Herodías. La muchachita esta, conocida como Salomé,
perdió. Esos militares invitados a la reunión perdieron. Esos altos gobernantes perdieron. El verdugo perdió. Pero tenemos un Juan el Bautista victorioso, del cual, como ya vimos, el Señor dijo, nadie de los nacidos de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. Prefiero ese testimonio de Dios que los aplausos de los hombres, para que no los confrontemos. Amado Padre Celestial, gracias por dejar este testimonio en las Sagradas Escrituras. Amado Señor Jesús, gracias por permitir que en los evangelios, donde se narra toda tu historia, haya este espacio para Juan el Bautista. Y amado Espíritu Santo, gracias por permitirnos estar ahí, en la medida en que lo leía. Para todos los que están escuchando esto, yo me sentí ahí. Espero que también ellos se hayan sentido ahí y puedan aplicar a sus vidas la entereza de Juan el Bautista para servirte y para seguirte. Porque la historia me cuenta que Juan el Bautista era un hombre bueno y era un hombre de buen testimonio gracias a ti. Pero también me recuerda que hay personas que ni son buenas, ni quieren serlo y rechazan tu evangelio como lo hicieron los acá citados. A ti, amado Padre Celestial, entonces sea toda la gloria, a ti, Señor Jesús, toda la honra, y a ti, amado Espíritu Santo, todo el honor, y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.